Amén, hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Quédese hasta el final porque afuera está a 50 grados. Así que no tiene escapatoria. Aquí está bien. Bueno, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a concluir esta breve carta de Judas, pero profunda y poderosa. Amén. Es profunda, es exhortativa, trae consuelo y trae advertencia para la iglesia. Estuvimos viendo lo que estaba ocurriendo en esa época, donde falsos obreros, principalmente falsos predicadores, falsos líderes, estaban dentro de la congregación y empezaban a enseñar doctrinas que el Señor no enseñó. Amén. Doctrinas, enseñanzas que el Señor no enseñó, sino que estaban torciendo las Escrituras. Eran falsas enseñanzas hechas por falsos obreros. Y es donde tenemos que aprender a discernir entre lo falso y lo verdadero. Una iglesia sana, una iglesia sabia, es una iglesia que discierne entre lo falso y verdadero. ¿Ven? Vamos a orar y vamos a continuar con la parte final de la carta. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, porque somos pecadores, Señor, y tu gracia, tu favor, tu misericordia nos alcanzó, Señor. No merecemos nada de lo que tenemos o de lo que somos, sino simplemente es por tu gracia, por tu favor a pecadores como nosotros, Señor, que te ofendíamos, que éramos malvados, que estábamos en contra del Evangelio, estábamos en contra de Cristo, estábamos en contra de la palabra. Pero tú nos perdonaste, Señor. Tu gracia se derramó sobre cada uno de nosotros, Señor. Y hoy te amamos, Señor, y queremos amarte más. Queremos conocerte más, queremos hacer tu voluntad, Señor, queremos escudriñar tu palabra, Señor, queremos atesorar tu palabra y queremos aplicar tu palabra en nuestro corazón y en la vida cotidiana, Señor. Ayúdanos con el discernimiento, ayúdanos a discernir entre lo verdadero y lo falso, Señor. Ayúdanos a entender lo que Judas quiso decir en el final aquí de la carta, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos exhorte en esta mañana, Señor. Que nuestro corazón sea tierra fértil, Señor, para que tu palabra penetre, brote y dé fruto al 100%, Señor. Que toda la gloria en esta mañana sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. En toda la historia de la humanidad, hermanos, se cuenta que siempre hubieron falsificadores de todo tipo, de todas las cosas. Y estuve investigando un poco sobre la falsificación del dinero. Y yo pensé que era algo reciente, algo nuevo esto de falsificar. Pero en la época de los griegos, algunos griegos ya falsificaban las monedas, se las ingeniaban con su dibujo, con su arte y falsificaban, pero los primeros falsificadores eran medio, como se dice aquí, medios truchos. Se notaba bien que era falsa la moneda. Después se empezaron a perfeccionar y salían las monedas iguales a las autorizadas, a las originales. Y si uno investiga, está en todos los continentes, hubo falsificadores de monedas, de bienes, de documentos. Y me adentré un poco en los Estados Unidos, ya que el dólar es la moneda internacional, es la moneda universal, es la moneda más conocida, más utilizada. Y podemos encontrar a un personaje como Edward Muller.
Se conoce como el primer falsificador de dólares en los Estados Unidos. Más o menos por el año 1938. Dice la historia que él trabajaba, pero no le alcanzaba para mantener a su familia. Trabajaba mucho, pero no le alcanzaba para mantener a su familia. Y él meditando dijo, ¿por qué no hago, ya que no me alcanza el dinero, por qué no hago mi propio dinero para que me alcance las cosas? Ya que él sabía dibujar y sabía hacer impresiones, trabajaba en una imprenta, entonces empezó a practicar en su casa y empezó a salirle los billetes de dólares. Y para no llamar la atención, solo hacía billetes chicos de $1 nomás o $2. Y las repartía, hacía poco y las repartía en diferentes ciudades. Y no a la misma persona siempre y no en el mismo comercio siempre, para que nadie se dé cuenta. Había un detalle nomás, pero que nadie se daba cuenta. Estaba mal escrito George Washington. El apellido de George Washington estaba mal escrito y nadie se daba cuenta. Nadie le hacía caso porque era un billete de $1. No había problema. Se circulaba tranquilamente, nadie se detenía a decir, le faltaba la G, Washington. Decía Washington nomás, y nadie se daba cuenta, ni él se dio cuenta. Pero circulaba la moneda, circulaba el dólar. Así estuvo como 10 años, hasta que alguien, no recuerdo si era de la CIA o del FBI, se dio cuenta que Washington estaba mal escrito. Y dijo, hay alguien falsificando los billetes. Pero se extrañaron todo en el departamento de policía porque de $100 estaba todo bien, solamente era de $1 o de $2. Y lo empezaron a rastrear y a buscar y durante 10 años no lo encontraron. Pero él cumplió con su palabra, este hombre, porque él solamente quería que le alcance para pagar su luz, para pagar las cuentas. Por eso no falsificaba mucha plata. No quería hacerse rico. Él quería que le alcance un poquitito más la plata. Y bueno, pasó 10 años y por casualidad de la vida encontraron a este hombre. ¿Por qué? Porque en el edificio, en el departamento donde él vivía, en el complejo de edificios populares, se incendió ese edificio en Nueva York. Y él salió corriendo con sus bienes y su familia y quedó la maquinita de hacer impresiones y quedó tiene un nombre, que es el original, digamos, la muestra original, por decirlo así, la muestra donde hacía las copias. Y quedó ahí con olor a quemado todo y vio el policía y decía Washington, mal escrito. Acá vivía este hombre. Investigaron dónde se mudó, a dónde corrió y lo agarraron a George Müller. Lo agarraron. En 1948, 10 años después, investigaron, la policía se hizo famoso él. Hoy en Facebook y en Twitter y en TikTok sería más famoso todavía. El falsificador de billetes. Pero lo irónico es que Hollywood se inspiró en lo que él hacía. Hizo una película que fue nominada al Oscar en esa época, en los años 50. Y él ganó más plata por los derechos de la historia que por falsificar plata. O sea, se hizo rico al final este hombre. Así es la falsificación. Se tarda en detectar lo que es falso y lo que es verdadero, a no ser que tengamos discernimiento, a no ser que tengamos entrenamiento. Estaba hablando con un amigo que es gerente de banco y le conté, ¿cómo ustedes detectan los billetes? Y me dice, bueno, pastor, ahora hay mucha tecnología, ahora es más fácil y se diseña con mucha seguridad.
Pero en mi época, yo soy gerente antiguo, soy de la vieja escuela, a nosotros nos entrenaban de diferentes maneras, principalmente para detectar el guaraní falso y el dólar falso. Y él me decía, por el dólar teníamos que ser entrenados en el olor de la tinta. Cuando estábamos en la tesorería, estábamos contando y había un olorcito diferente en un billete de los demás. Y es por el olor, o sea, un olfato de Rottweiler tenían. Por el olor, dice, por el olor. En aquella época no había esa tecnología. Y el guaraní por el tacto. Porque su material, por el papel, es diferente. No es por el olor, es por el tacto. Entonces tenían que tener discernimiento con el tacto y con el olfato. ¿Cómo la iglesia puede tener discernimiento entonces para detectar las malas doctrinas? ¿Qué sentidos tenemos que agudizar? ¿Será que todos podemos tener discernimiento? ¿Quiénes pueden tener discernimiento? ¿Cómo hacer para proteger a mi familia y a mi corazón de las malas enseñanzas? Tenemos que ejercer discernimiento. Judas, en su última parte, no sé si lo tienen abierto en Judas, capítulo 1, versículo 17 en adelante hasta el final, nos va a hablar de ejercer ese discernimiento, ser advertidos en tener discernimiento. Judas trata de darle estrategias a la iglesia para combatir contra los apóstatas. Ahora, ¿qué significa discernir? Discernir es, en griego, diacrino, es separar, hacer una diferencia. Básicamente es diferenciar. ¿Se acuerdan con el dólar? Los banqueros cuentan y separan el que es diferente a los demás, por el tacto o por el olfato o por la tecnología. Se discierne, se separa, se hace una separación, se examina. El diccionario también, el diccionario Bain dice, tener entendimiento, significa también, tener entendimiento. Eso es lo que quería Judas de la iglesia, que ejerzan discernimiento, que sepan separar, que sepan entender. Como dice un teólogo, debían ser proactivos en su fe, ser intencionales en su fe, no solamente tener fe, sino ser proactivos con la fe que tienen, con la creencia que uno tiene. Y vamos a ver dos puntos importantes. Uno son las verdades del discernimiento y otro es las garantías del discernimiento. Pero antes, quería hacerle un comentario sobre una reunión que tuvieron en una conferencia de pastores. Hubo una conferencia de pastores hace unos años y estaban 2,000 pastores aproximadamente. En esa conferencia era exclusivamente para pastores y tocar temas pastorales, tanto consejería, doctrina, enseñanza, eclesiología, cómo se enseña, y muchos temas que le compete a los pastores. Hicieron algunas preguntas, algunas encuestas y llegaron a algunas razones por la cual hoy no hay discernimiento en la iglesia. ¿Por qué hoy no hay discernimiento en la iglesia y penetran en la iglesia doctrinas terribles? Doctrinas terribles, por ejemplo, la teología de la prosperidad. Y llegaron a esta conclusión, 5 razones, muchas razones hay, pero concluyeron en 5 razones fundamentales. Una es que la iglesia minimiza la importancia de la doctrina. Minimiza la importancia de la doctrina. La gente dice, hasta los pastores dicen, lo importante es el amor, no la doctrina. Hacen un énfasis en el amor en la iglesia, amor entre hermanos, y nos equivocamos porque van a la par, la verdad y el amor. En Juan lo vimos, andar en verdad y andar en amor.
Es importante amarnos y es importante la doctrina en la iglesia, no solamente el amor o no solamente la doctrina. El Señor quiere que le conozcamos y que nos amemos. Entonces, ¿qué produce esto de solo amor y nada de doctrina? A lo que muchos pastores dijeron, esto produce un falso sentido de humildad. Parecemos humildes porque no nos metemos mucho en doctrina, nos dedicamos a amar. No hace falta tanto estudio bíblico. Que nos abracemos, nos saludemos, está bien. Y así entran los falsos maestros, cuando dejamos esa puerta abierta. También dijeron una falsa fe. Eso produce una falsa fe, porque los hermanos no saben en qué tenemos fe. No hay una doctrina. Tenemos fe en cualquier cosa. Entonces es una falsa fe. Una falsa unidad. Una falsa unidad. Y por último, una falsa adoración. O sea, cantamos cualquier cosa en el nombre del amor. No importa lo que cantemos. Lo importante es que nos amemos. Otra razón es, se reemplaza la verdad absoluta de la Biblia por el relativismo. Ya no decimos así dice el Señor, decimos depende. Yo creo que no es tan así. Ya no tenemos esa firmeza de decir lo que dice el Señor vamos a hacer, sino que ya depende. ¿Me puedo casar con un incrédulo? Y convertile. ¿Ah? Depende. Así dice el Señor, no te unas en yugo desigual con el incrédulo. Punto. Un ejemplo nomás. Reemplazamos la verdad absoluta de la palabra por depende. En la universidad se enseña eso, las verdades relativas. La palabra es absoluta. Tercero, la iglesia se preocupa más por una buena imagen de la iglesia que por el poder de la palabra. Nos preocupamos más en la estética, qué van a decir afuera, la sociedad. Tenemos que parecernos un poco al mundo. Tenemos que quedar bien con el mundo. Tenemos que amigarnos un poco con el mundo. Y dejamos de lado el poder de la palabra. El poder que salva. El poder que salva. Un ejemplo. Algunos mal entendiendo un versículo dicen, yo me hago griego a los griegos y judíos a los judíos. Mal interpretado. Como otro versículo mal interpretado, la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata, dicen, estudiar mata. Y no se refiere a eso. Se refiere a que la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento condena al pecador porque no lo puede cumplir. Eso significa. Entonces, la letra mata. ¿Qué letra? La letra de la ley del Señor que no se podía cumplir. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. No dijo que matemos a las Escrituras. Versículos mal interpretados. Cuarto, la falta de discernimiento viene por la falta de estudio y de interpretación adecuados de las Escrituras. Adecuados, ahí está la diferencia. Tenemos que estudiar, todo el mundo estudia la Biblia, pero tenemos que estudiarla adecuadamente. Y la mejor forma de estudiarla es haciendo exégesis, buscando las raíces de las palabras y significados. ¿Qué significó para Israel, para la iglesia, para el Nuevo Testamento, para el Antiguo? ¿Qué significó ese versículo? ¿Qué significa? ¿Qué significa para la iglesia de hoy? Adecuadamente debo estudiar las Escrituras. Y la quinta razón importante que encontraron es que no hay disciplina en la iglesia
y se tolera el pecado fácilmente. ¿Por qué? Porque lo importante es el amor. Entonces permitimos cualquier pecado de los hermanos y nadie nos puede decir nada, nadie nos exhorta, nadie nos reprende. Tenemos que comprenderle al hermano. Hoy a la santidad le llaman religiosidad. Religiosidad. Si un joven dice voy a casarme virgen, se le ríe todo el mundo y se ríen los creyentes también. No seas religioso. A la santidad le llaman religiosidad, a la exhortación le llaman intolerancia. Y a la disciplina le llaman falta de amor. Cuando es todo lo contrario. Cuando sos disciplinado por tu papá en tu casa es porque tu papá te ama, ¿verdad? Cuando sos disciplinado en la congregación es porque la iglesia te ama y quiere que Dios te restaure en tu pecado. La iglesia no está para condenar, la iglesia está para restaurar. Y es por medio de la disciplina. Dicho esto, hermanos, vamos al versículo 17 y vamos a entender, ya que no tenemos discernimiento, hay poco discernimiento en los creyentes, vamos a ver qué nos sugiere Judas. Vamos a ver verdades sobre el discernimiento. Versículo 17 al 23, acompáñenme en la lectura. Judas 1, 17 al 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a ver verdades sobre el discernimiento. ¿Qué primera verdad debemos saber? Versículo 17 al 19, que debemos recordar, hermanos, que habrá falsos maestros. ¿Cómo empezamos a tener discernimiento? Recordar que todos los apóstoles y Jesús mismo advirtió que habría falsos maestros en aquel tiempo y en este tiempo y en el futuro, todo el tiempo. Cuando el Señor acabe recién con el pecado, la maldad y la incredulidad aquí en el mundo, ahí se terminan los falsos maestros. Los falsos maestros no van a terminar, sino que se van a reproducir. Y cada vez van a falsificar mejor la doctrina, así como los dólares. Hoy es difícil de detectar un dólar falso, se necesita mucha tecnología. Porque hasta los falsificadores tienen la tecnología para ser casi igual. Ahora mismo debe estar circulando un montón de dinero por ahí. Nadie se da cuenta. Así también la falsa doctrina se va afinando y es difícil. Si no tenés discernimiento, te van a atrapar en el engaño. Te van a atrapar en el engaño. Entonces debemos recordar, número uno, debemos recordar que va a haber. Todos los apóstoles advirtieron eso, inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios está interesado en que la iglesia sepa este tema. Dijo el Señor Jesús, uno de los que advirtió fuertemente: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes lo conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Pablo a Timoteo:
Predica la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros que predicarán lo que ellos quieren escuchar. El apóstol Juan también. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Hace poco predicamos eso. Prueben los espíritus a ver si son de Dios. Fíjense el versículo 19, Judas, características visibles de los falsos maestros. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, son sensuales, que no tienen al Espíritu. Andan en sus propios deseos, significa eso. Causan divisiones doctrinales principalmente dentro de la iglesia. Y por sobre todo no tienen al Espíritu Santo. Generalmente son soberbios, no se les puede corregir, no se les puede hablar, uno no se puede acercar, porque ellos se escudan en que son siervos de Jehová y son intocables, ¿verdad? No toquéis al ungido, dicen, pero el único ungido que no se puede tocar es el Señor. No toquéis al ungido. No es correcto. Segunda verdad sobre el discernimiento, versículo 20-21, fíjense, versículo 20-21. Debemos santificarnos, no solamente recordar que fuimos advertidos por el Señor mismo y por los apóstoles mismos. Debemos santificarnos. Vamos a leer 20-21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cosas que debemos hacer. Este pasaje habla de santificación. Agiasmos. ¿Qué es santificarnos? ¿Qué es alguien santificado o santo? Alguien apartado, alguien separado para un propósito. Hermano, el Señor te separó del mundo para servirle a Él, para ser de Él. ¿Cuál es tu posición hoy delante de Dios? Vos sos santo delante de Él. Sos santo, tenés una santidad posicional. Pero el Señor manda a sus santos que se santifiquen. Que nos apartemos día a día de las cositas pecaminosas, ¿entiende? No vamos a ser perfectos en este mundo. No vamos a ser plenamente santos en este mundo. Siempre nos va a salpicar un poco el pecado. Pero esos pecados están perdonados por el Señor. Delante de Él estamos justificados. El cristiano no quiere pecar, pero como es débil, peca. El cristiano aborrece el pecado, pero como vive en este cuerpo mortal, en esta mente, tenemos una mente no glorificada todavía, sino en proceso, entonces pecamos, ¿verdad? Pero hay una salida para nuestros pecados que cometemos, el perdón del Señor. El creyente tiene esa exclusividad de acercarse al Padre y decir, perdóname, Padre, perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Y el Señor te perdona. Amén. El Señor te perdona. Pero debemos santificarnos. Dice un teólogo, debemos separarnos cada vez más del pecado para servir mejor al Señor y para adorar mejor al Señor. No sé si les pasó cuando pecas, te pesa el alma. Te entristece, hermanos. El pecado entristece al creyente. Pecó contra su Padre Celestial, contra su Salvador, contra alguien que te perdonó, alguien que te ama más que nadie. Entonces eso produce tristeza, pero es buena esa tristeza. Esa tristeza te debe llevar al arrepentimiento. Esa exclusividad de los creyentes, hermanos, sentir esa aflicción cuando pecamos. Eso es hermoso, hermanos. Porque si pecas y no te duele, hay un problema.
Si pecas y te deleitas constantemente, entonces hay un problema también. Al creyente le debe doler, en algún momento le debe doler el alma cuando peca. Eso es agiasmos. Fíjense, vamos a ver aquí en el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Nosotros debemos caminar en la fe del Señor Jesucristo y santificarnos. La iglesia es una forma de santificarnos, venir al culto, juntarte con hermanos. Lo pongo así, lo pongo como escuela dominical. Hablas 1 hora por semana con un creyente y el resto de la semana estás con gente incrédula. ¿Cómo crees que va a estar tu mente, hermanos? No lees la Biblia y no oras. Solo 40 minutos de culto. Esa es toda tu santificación. ¿Cómo crees que va a estar tu alma? No creo que estés pensando tanto en el Señor. Tal vez nos estemos más volcados a las cosas de la carne. Por eso el Señor, aquí Judas, fíjense, edifíquense sobre vuestra santísima fe, sobre su creencia y sus convicciones al Señor. ¿Qué más? Fíjense lo que dice después, orando en el Espíritu Santo. Una forma de santificarnos y protegernos de los falsos maestros es orar al Señor y pedir su respaldo, que nos cuide, guarda mi mente, cuida, Señor, mi mente, que yo pueda detectar la mala doctrina. En el Padre Nuestro hay una oración que hace el Señor Jesús al Padre, ¿se acuerdan? Le pide algo, le dice a sus discípulos, cuando oren así, da un ejemplo de oración, ¿se acuerdan? El Padre Nuestro es un ejemplo nomás, un modelo, no para repetir 20 veces. Es un modelo de cómo orar, una muestra del sentido que tenemos que tener de oración al Padre. Y Jesús dice, líbranos del mal. Esa es una forma de pedirle al Señor, líbranos del maligno. Porque para Dios no es tan importante que te libres de las enfermedades. No es importante. Si te enfermas o no te enfermas, a Dios le da casi igual. No es tan importante eso, sino tu alma es el problema, tu mente. Tu alma es lo importante. Que sea librada del maligno, tu alma. Por eso los creyentes se enferman, los creyentes pierden su trabajo a veces. Pero el Señor es fiel y está con nosotros, amén. El Señor está con nosotros en cualquier circunstancia, situación, pero tu alma, el Señor pide al Padre por el alma de la iglesia. Eso es más importante que cualquier cosa. Santificarnos. Fíjense lo que dice después, versículo 21, otra forma de santificarnos, conservaos en el amor de Dios. Hermanos, nuestra congregación debe caracterizarse por la unidad doctrinal en general y la unidad afectiva. Debemos amarnos y debemos amar la doctrina del Señor, amén. Ciertos detalles podemos estar en desacuerdo, no hay problema con eso. Pero que Cristo murió y Cristo resucitó y Cristo va a venir, tenemos que estar de acuerdo. Que el Señor aborrece el pecado, debemos estar de acuerdo. Que el Señor nos llama a una vida santa, debemos estar de acuerdo. Que el Señor al que ama disciplina, debemos estar de acuerdo. Ahora, ¿a qué hora va a venir el Señor? No importa eso. Si vos decís que es miércoles y para mí es jueves, no importa eso. Que haya unidad doctrinal y unidad afectiva. Debemos amarnos. Amén. Debemos amarnos los hermanos. Ser tolerantes unos con otros. Ser pacientes unos con otros. Yo tengo debilidades que vos no tenés. Y vos tenés debilidades que yo no tengo. ¿Verdad?
fortalezas, virtudes y debilidades, y debemos amarnos así como el Señor nos ama a nosotros. Cuarta forma de santificarnos. Versículo 21. Esperemos al Señor. Amén. La segunda venida. Que esperemos al Señor, nuestro Dios. Yo tengo que vivir en esta tierra esperando al Señor. Ese debe ser mi corazón, hermanos. Debo vivir en función en que el Señor va a venir a buscarme, no en que voy a quedarme aquí para siempre. La Biblia habla de que nosotros somos peregrinos y extranjeros. No es nuestro hogar aquí definitivo, hermanos. Estamos de paso, estamos alquilando acá. Estamos alquilando la tierra o nos prestaron. Nuestra morada eterna es en el cielo. Ahí es donde definitivamente vas a estar. Entonces, en función de su venida tenés que vivir. No importa la circunstancia. Puedes pasar tiempo de tristeza, alegría, escasez, abundancia, pero esperando al Señor en la situación en que estés. Esperando al Señor en la situación en que estés. Otra verdad, tercera verdad sobre el discernimiento, versículos 22 y 23. Debemos ayudar a otros a salir del engaño. Tal vez vos no te sientas engañado hoy. En tu alma estás tranquilo, te vas a una iglesia que te parece sana, que se enseña la palabra. Seguro que está así hoy tu corazón. Bueno, sí, se enseña la palabra en donde me voy. Solo escucho buenas prédicas de YouTube. Solo sigo predicadores que prediquen el Evangelio. Hoy estás tranquilo tal vez con eso. Pero ¿qué hay de los hermanos que todavía están engañados? Hay muchos. ¿Qué hay de los pastores que están en el error? Y son hermanos. ¿Qué hacemos? ¿Los desechamos? ¿No le hablamos? ¿No los amamos? ¿O los ayudamos? Cristo murió por ellos. Cristo murió por ellos. Entonces, el versículo 22 y 23, Judas da algunas directivas. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debes hacer vos si tenés conocidos, hermanos en Cristo, que está confundido con la doctrina? Y te das cuenta que está siendo engañado donde se congrega, o lo que escucha, o lo que sigue. Tenemos tres tipos de personas. Tenemos tres tipos de personas. Versículo 22. Hay un grupo que Judas le dice los que dudan. Los que dudan. No sé si dudaste alguna vez de algo, ¿verdad que no sabes qué hacer? Ay, estoy dudando si la respuesta es A o B en el examen. Es terrible dudar. Es terrible dudar, no estar seguro. Se le llaman los confundidos. Le podemos decir los confundidos, los que dudan. ¿Qué podemos hacer con los que dudan? Ahí Judas da lo que debemos hacer, un imperativo, una orden. Convencedlos. No le dejes a su suerte. Si es tu amigo, te invito a un café, vamos a hablar de teología. Busca la forma ingeniosa de tocar el tema. Preguntarle si le gusta helado, invítale helado para que te escuche. Pero buscar la forma de. ¿Qué significa aquí convencerlos? ¿Cómo convenzo o trato de convencerlos? Es el Espíritu Santo el que hace la obra, ¿verdad? Pero persuadir sería la traducción correcta. ¿Cómo le persuado? ¿Cómo trato de convencerle que está en el error? Teniendo misericordia. Número 1, teniendo misericordia. Tengo que estar en su zapato como si fuera que yo soy el confundido. Como si fuera que, y seguramente alguna vez estuviste confundido.
y alguien te ayudó y alguien tuvo misericordia de tu vida. Pero hay que hacer esto, hermanos, hay que exhortarlos con la verdad, o sea, decirle la verdad. Sos mi amigo, te quiero, te amo, pero esta es la verdad bíblica, esto es. Y te lo voy a demostrar con la palabra. No hay que dar vueltas, hay que mostrarle la verdad. Ahora la forma, con mansedumbre y con paciencia, porque es tu hermano y está dudando. Como esos profesores de aula particular, ¿conocen? Está encima del nene, no, así no es, 2 más 2 no es 5, hijo. Es 4. Y hace los palitos. Y vamos a hacer otra vez. Y hacemos otra vez. No tiene la iluminación, necesita la iluminación del Espíritu Santo. Tercero, debo explicarle el Evangelio, debo tener mansedumbre, paciencia y explicarle el Evangelio. Necesita el Evangelio. Empezá ahí, por la obra de Cristo. Algunos se meten en el apocalipsis directo. No, Cristo, el Evangelio, empezá de cero con el hermano. Y el Espíritu Santo puede hacer una iluminación en su corazón. Otro tipo de personas, versículo 23. Estos son los convencidos. Estos no son los que dudan. Estos son los que le gusta esa doctrina que conoce. Le gusta, la defiende. No está dudando, la defiende. Defiende a muerte la falsa enseñanza. Él no sabe nomás. ¿Qué dice el 23? A otros, sálvenlos. O sea, es más urgente. Es más urgente porque él ya está convencido de esa doctrina. Ahí es más serio, la conversación es más seria. Ya está en las manos de los falsos maestros. Está confundido. No, perdón, está convencido. ¿Qué hay que hacer? Fíjense, ya no es más convencerlos, sino arrebatarles del fuego. Lo que está diciendo metafóricamente Judas, ese grupo ya está un pie en el infierno. Ese grupo está como si fuera que está su pie casi en el infierno, poniendo un pie en el infierno. Eso significa sacarle de ahí, contra su voluntad, arrebatarlo, metafóricamente hablando. Arrancarle de ahí, está en el precipicio, sacarle de ahí. Sacarle de ahí. Dice Santiago 5:19 respecto a los convencidos: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, el cuo en griego, arrebatarlo, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Eso significa arrebatarlos del fuego. Y tercer grupo de personas que no tienen ese discernimiento son los comprometidos con el error. O sea, un nivel más. Ya no dudan y no solamente están convencidos, sino que enseñan. Estos ya son los predicadores. Ellos enseñan el error, lo enseñan y se ponen la camiseta y lo difunden. Escriben libros, difunden por todas las redes sociales, hacen conferencias, congresos de ese tema. Ya lo difunden. Son los que manejan ya la doctrina mala y la difunden. Son los comprometidos con el error. Versículo 23, fíjense. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí Judas dice que estos falsos maestros, lo que está diciendo acá en la cultura de la época, es que
presten atención, agarren su ropa interior con cuidado. O sea, está inmunda su ropa, o sea, está contaminada, su alma está contaminada. Acércate a ellos con cuidado para que no te convenza a vos. Muchos se vuelven testigos de Jehová, por ejemplo. Conozco a alguien en YouTube que era influencer protestante, ahora es católico, fanático. ¿Qué le pasó? ¿Qué? Y bueno, se metió en la boca del león. Evidentemente no estaba firme en la doctrina protestante y ahora es un férreo defensor de la Iglesia católica romana. Y es influencer, por lo tanto, está contaminando a creyentes también. Muchos jóvenes están dudando de ser evangélico, cristiano evangélico, están dudando, se vuelven a ser católicos. Imagínense, hermanos, retroceder de donde el Señor te sacó. Por eso habla aquí, fíjense, anda con cuidado, anda con temor y aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Estos son los que enseñan otro evangelio, estos las propagan. Aquí ropa, fíjense el versículo 23, ropa es quitón en griego, es la ropa interior contaminada y sucia. Esas son las verdades del discernimiento. Tenemos que tener discernimiento y tenemos que ayudar a otros a tener discernimiento. No somos una iglesia que se cruza de brazos. Tenemos que salvar, entre comillas, a otros. Tenemos que ir detrás de los otros. Versículo 24 y 25, el segundo tema. Hay garantía para el discernimiento. Hay garantías. El Señor da garantías. Si somos una iglesia con discernimiento, vamos por buen camino. Y hay garantías. Y aquí Judas da esas garantías. Fíjense el versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Después viene una doxología que dice: al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Dos cosas que hace el Señor, principalmente con una iglesia fiel. O nosotros debemos estar tranquilos si somos una iglesia fiel al Señor. Una es que Él nos guarda. Fíjense el versículo 24. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Este es un pasaje que entra en el grupo de pasajes bíblicos sobre la perseverancia de los santos. Es uno de los versículos para defender la seguridad de la salvación. Aquí nos habla, hermanos, de que el Señor nos guarda poderosamente. El Señor nos guarda poderosamente. Nos guarda sin caída. Los creyentes, voy a usar estas dos palabras, con cuidado. Bíblicamente, los creyentes no caen finalmente. Los creyentes tropezamos. ¿Se entendió? Cayó el hermano. Sí, pero ¿qué tipo de caída? Si es caída definitiva, no fuiste nunca cristiano, porque te va al infierno. Es una caída definitiva. Por eso yo no uso cayó el hermano, tropezó el hermano, porque el Señor le va a levantar. Los creyentes tropezamos. Amén. A veces tropezás mal, te hace un chichón así en la cabeza. Pero esa caída, hermanos, fíjense lo que promete, sin caída va a ser. El Señor te guarda y no vas a caer jamás. Vas a tropezar por tus debilidades, pero caer definitivamente no, porque Él prometió que te va a guardar. Él te va a cuidar y te va a guardar.
Dice Sproul sobre la perseverancia de los santos: estamos seguros, los cristianos, estamos seguros, no porque nos aferremos fuertemente a Jesús, sino porque Él se aferra fuertemente a nosotros. Por eso la salvación no se pierde. No es porque yo le agarre fuerte al Señor, porque vamos a mentir. A veces nos olvidamos del Señor, ni le agarramos. Él nos agarra. Amén. Y es ahí nuestro descanso. Él me agarra, Él me sostiene. Si mi compromiso es yo agarrarme de Él, voy a perder todos los días mi salvación. Siempre se me va a salir la mano de su manto. La carne me va a llevar y voy a soltar. Pero Él me sostiene. Él me sostiene hasta el fin. Efesios 1 habla de eso. El Padre nos preserva en la elección, Cristo nos preservó en la redención y el Espíritu Santo en la santificación y glorificación. Efesios 1:14. El Espíritu Santo es las arras de nuestra alma, es la garantía de preservarnos. El Espíritu Santo está haciendo ahora ¿qué? Santificarte y después te va a glorificar con el Señor. Amén. El Espíritu Santo te va a dar un nuevo cuerpo, una nueva mente y vamos a estar con nuestro Salvador para siempre. Por último, versículo 24, no solo nos guarda, sino que nos va a presentar sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Aquí istemi en griego, presentaros, significa establecer. Dios te va a establecer definitivamente delante del Padre. Hoy le llamamos teológicamente, estamos bajo la gracia de Dios. ¿Cómo estamos hoy? Bajo la gracia de Dios. Cuando estemos en el cielo, vamos a estar bajo la gloria de Dios. Delante de su gloria vamos a estar. Amén. Hoy vemos la gloria por la palabra, no dimensionamos lo que es la gloria de Dios todavía. Pero sí podemos experimentar su gracia aquí en la tierra, amén. Experimentamos su gracia. Vemos su favor todos los días en nuestras vidas. Vemos su cuidado, su mano. Vemos cómo Él nos provee, Él nos consuela, Él nos da amigos, hermanos. Él te coloca en la familia del Señor. Él te guía, te cuida. Estamos bajo la gracia de Dios. Este es el periodo de gracia. Por eso llamamos a los pecadores, vengan, porque ahora es la gracia. Es ahora el tiempo que el Señor recibe a cualquiera. En el cielo ya no recibe a cualquiera, en el cielo solo entran sus santos. Por eso ya no se llama época de la gracia de Dios, época de la gloria de Dios. Amén. Spurgeon, sobre la garantía de la salvación, dijo esto: cuando oí decir que el Señor, Spurgeon creía que se perdía la salvación. Para que tengan una idea. Cuando oí decir que el Señor guardaría a su pueblo hasta el final, debo confesar que la doctrina de la preservación de los santos fue un cebo que mi alma no pudo resistir. Yo sabía que no podía perseverar por mí mismo, pero Cristo prometió hacerlo. Por eso ahora estoy en paz y con gran gozo, porque Él no me salvó temporalmente, sino me salvó eternamente. Cayó la ficha en Spurgeon y vivió en paz predicando el Evangelio. ¿Y cómo termina Judas? Versículo 25, dando toda esta revelación que dio Judas, sabiendo que va a haber falsos maestros en la comunidad cristiana, pero sabiendo también que Dios va a proteger y cuidar y presentarnos sin mancha delante de Él, Judas exalta al Señor.
Fíjense, una doxología, en tu Biblia dice doxología, significa alabanza al Señor. Una expresión de alabanza al Señor. Es como un cántico. Versículo 25, ¿cómo termina Judas? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor nos pueda dar el discernimiento que necesitamos. Que nosotros podamos hacer nuestra parte. Debemos santificarnos, por lo tanto, debemos estudiar la palabra. Debemos orar. Ore, hermano. El Señor está esperando que ores con Él, que hables con Él. En donde sea, en tu vehículo, en el trabajo, en tu casa, cortando el pasto, lavando cubiertos. Ora al Señor. Santificate, confesale tus pecados constantemente, porque constantemente pecamos. Y viví con gozo y alegría, hermano. ¿Por qué? Porque Él está contigo hasta el final. Él está contigo. ¿Estás enfermo? Él está ahí. ¿Estás sano? Él está ahí. ¿Estás con escasez? Él está ahí. ¿Estás con abundancia? Él está ahí. Amén. Oremos.